Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a la presentación del último libro de Carlos Aguilar, Cine Cómico Español, que trata precisamente de muchas de las películas que acabamos de ver algunas secuencias. No hace falta que utilice el micrófono, ¿verdad? ¿Sí me oye bien? No, venga, mi niño, sí. Bueno, pues conocí a Carlos hace un siglo, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en 1999, en un curso de cine en Almería, donde él estaba de ponente. Allí me dedicó una de sus novelas, que la he traído para que la recordaran. Y bueno, pero eso hace ya casi 20 años, ¿no? Carlos, imagino que es conocido por todos, ha sido, es y será para muchas de la gente que se dedica al tema del cine, pues un referente. Por supuesto, para mí lo ha sido siempre, ¿no? Ha publicado cerca de 70 libros, entre libros individuales, libros con otras personas, el colectivo, ¿no? Ha publicado biografías de actores, por ejemplo la última de Julián Mateos, que me acaba de traer, gracias. Ha publicado libros sobre directores de cine, Sergio Leone, Mario Bava, Jesús Franco. Carlos en España es una institución, no solamente en España, en Italia por ejemplo, pues es un referente y ha obtenido pues, varios premios allí, ¿no? Ahora mismo está en Historia de nuestro cine, esta noche sale en Historia de nuestro cine, aunque esté aquí sale esta noche, está grabado. Y por supuesto Carlos pues, ha publicado la famosísima Guía del Cine, la Guía del Cine Español, que es un libro, que es una Biblia para muchos. Unos libros que son de obligada e imprescindible consulta casi diaria. Bueno. Pero lo más importante de Carlos es que en todos estos libros Carlos escribe con lo que es el lenguaje del cine. El lenguaje del cine, de los sentimientos, de la emoción, ¿no? No hay en sus textos, en sus libros, o casi no hay en sus textos, dimensiones semióticas, ni planos semánticos, ni densidades intertextuales del film. Ese es otro lenguaje del cine que yo siempre lo he visto como carente de alma, ¿no? Carlos escribe con el alma, con el corazón. Un pequeño ejemplo para ver esa diferencia. Hace unos días me pidieron revisar un texto de una película brasileña de cine mudo que no conozco. Y el texto se titulaba, una estrategia visual de resistencia frente al paradigma contemporáneo de la ilimitación. Espero que el autor no se presente, no conozco al autor, ¿eh? Bueno. No lo voy a repetir porque todavía le sigo dando vueltas a qué se refería, por lo menos ese enunciado. Vale. A Carlos no le hacen falta falsos adornos, ni artificios, ni palabras rimbombantes para decir y escribir lo que piensa, lo que siente, ¿no? Y además es una persona honesta cuando manifiesta sus opiniones, lo cual por desgracia no es muy habitual últimamente. Es honesto cuando, por ejemplo, dice en el libro, el Cine Cómico, que Berlanga, pues cuando rodó en el 2002 el cortometraje del sueño de la maestra, aquel cortometraje que le quedó pendiente de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Pues Carlos dice que Berlanga pues, se podía haber estado quieto. Y yo opino lo mismo, No todo vale aunque te apellides Berlanga. Y es honesto cuando tacha la fierecilla domada de Antonio Román, ¿no? de un engendro, aunque en esto lamento discrepar porque no estoy de acuerdo, ¿no? Pero es honesto cuando habla de que Salto Mortal es una pequeña obra maestra, la segunda película que dirigió Mariano Zores, que hizo películas muy interesantes, ¿no? En esto también discrepo, pero bueno. En esas pequeñas discrepancias es donde está la sana y mutua sinceridad, ¿no? En ese debate sincero. Bueno, de todas formas, volver a ver Salto Mortal, por si estoy equivocado, tengo que volver a visitarlo, ¿no? Y por si fuera poco, Carlos escribe con grandes dosis de humor. El libro está repleto de esto, ¿no? Y yo creo que el humor siempre es sinónimo de inteligencia.
Por ejemplo, cuando habla de la vasta y basta, con V y con B, producción de Quino. Totalmente de acuerdo. Basta y basta. Vale. O cuando dice, por ejemplo, que Paquita Rico, Lola Flores y Carmen Sevilla eran garbosas, trujentes y crujientes, ¿no? También estoy de acuerdo. Además, solamente Carlos es capaz de algo. Yo no conozco a ningún otro escritor que sea capaz de hacerlo, ¿no? De relacionar películas que aparentemente son muy diferentes, ¿no? Leyendo el libro me hizo mucha gracia y estoy de acuerdo, ¿no? Hay una película, La vida por delante, de Fernando Fernán Gómez, y hay una secuencia en la que sale José Isbert haciendo una declaración en una comisaría. Es una muy buena película y una maravillosa secuencia, ¿no?, de José Isbert. Bueno, pues Carlos es capaz de relacionarla, y muy sensatamente, una película japonesa del año 50, Rashomon, de Akira Kurosawa, ¿no? Y lleva razón, porque a veces, a la hora de contar cosas, lo que aparentemente es un mismo hecho, pues hay versiones muy distintas, ¿no? Quien haya visto esa película y recuerde esa secuencia se dará perfectamente cuenta, ¿no? O quien haya visto a Rashomon igualmente. Vale. Y ya que estamos hablando del libro de Carlos, del último, puedo afirmar que es un libro magnífico, es de lo mejor que he visto y leído últimamente. Lo primero porque trata de un tema muy ameno, la comedia de los años 50, una época que inevitablemente está asociada, pues, a la dictadura, ¿no?, y a la falta de libertades. El libro lleva un subtítulo, Riendo en la oscuridad, y creo yo que a lo mejor tenía una doble intencionalidad, ¿no? Ese riendo en la oscuridad de las salas, pues la oscuridad de una época concreta. Parece algo contradictorio este tema de comedia o una época difícil, ¿no? Pero no lo es. El cine en aquellos años 50, y acabamos de ver unos ejemplos, y sobre todo la comedia, eran de las poquitas válvulas de escape que la gente tenía, ¿no? 11 años, que van de 1950 a 1961, donde se rodaron aproximadamente en España 750 películas, incluidas coproducciones, de las que aproximadamente un 25% son comedias, ¿no? Aproximadamente. Comedias en todas sus vertientes. Un periodo que abarca desde El último caballo de Edgar Neville en 1950 hasta Plácido de 1961 de Luis García Berlanga, ¿no? 11 años donde podremos encontrarnos en todos los géneros, no solamente en la comedia, en todos, con auténticas flores en la sombra. Y utilizo deliberadamente un fotograma que aparece en la portada de un libro muy importante para todos los historiadores cinematográficos, Antología Crítica del Cine Español, que se publicó en el año 97. Es un libro también de obligada consulta, ¿no? Y en la portada pues aparece un fotograma que es una película, de la película del Sur de Víctor Erice, y aparece que van al cine a ver una película que se titula Flor en la sombra. Pues bien, ni todo era tan negro en aquella época, ni todo era blanco, ni por supuesto era rosa. Había muchos tonos grises, por así decirlo, ¿no? Había comedias negras, comedias rosas, que Carlos diferencia muy bien en el libro, con todos sus derivados, románticas, musicales, incluso comedias policiales. Y dentro de esas comedias pues había muchos rasgos diferentes, ¿no? Rasgos costumbristas, rasgos de sainete, rasgos de sátiras, farsas, esperpento, astracanada, y a veces pues muy sabiamente mezclados, ¿no? Y a veces no, a veces auténticos bodrios que también indica Carlos en el libro. Y no olvidemos que la comedia es quizás el género más complicado de hacer, ¿no? Una película redonda, una película donde se mantenga correctamente el ritmo, la estructura, la evolución, el desenlace, no es sencillo. A veces comedias dignas, sencillas, que no es lo mismo que decir comedias simples, ¿no? Nadie pide que resucite Lubis o que resucite Billy Wilder, ojalá. Lo malo es cuando se habla de comedias simplonas, eso ya es otra cosa, ¿no? Comedias chabacanas, burdas, que siempre, que las hubo,
las hay, a raudales, las hay, y las habrá. Pero no solamente en la cinematografía española, sino en cualquier cinematografía. Y un aspecto muy importante que no debemos olvidar. Muchas de esas películas constituyen auténticos documentos sociológicos de la vida en un momento determinado, ¿no? De las costumbres, de las necesidades de la gente, ¿no? Evidentemente he pasado por muchos filtros. El filtro de la censura, filtros oficiales de censura, filtros extraoficiales que existían, filtros del productor de tipo económico, el propio autor a la hora de hacer el montaje de la película o de rodar un plano, ellos mismos, sabiendo que existía la censura, pues se autocensuraban también, ¿no? Vale. Ver las calles de Madrid, de Barcelona, la Gran Vía, las Ramblas, los edificios, los peinados, las vestimentas, aquí hemos visto varios ejemplos, ¿no? El problema de la vivienda, que parece que ha existido siempre, desde luego. Películas como El Pisito, El Inquilino, en El Verdugo, aunque El Verdugo es del año 63, se sale un poquito del periodo del libro, pero en El Verdugo subyace un problema evidente de la vivienda, ¿no? Vale. Y los precios, la evolución de los precios, ¿no? Por ejemplo, ver en El Sistema Pellegrini, una película del año 51, ver como una ración de langostinos valía 25 pesetas, que son 15 céntimos para los que piensen. O en El Malvado Carabel, de 1955, que una pensión valía al mes 30 duros. 30 duros que son 90 céntimos, ¿no? Claro. Otro siglo, esto fue otro siglo. Bueno, concluyendo, para dar paso a Carlos, y si queréis hacer alguna pregunta. Quiero hacer especial mención al tema del libro, a la forma del libro, ¿no? Está editado por Pablo Herrán, para la editorial Desfiladero. Es un libro magnífico, como ya he dicho, y si tuviera que decir otra cosa también lo diría, porque yo tampoco mantengo esa sinceridad, ¿no? Está ilustrado con cerca de 500 imágenes, entre fotografías y carteles de muchas películas. Una maravilla, una maravilla. La maquetación corresponde a Javier Romero. Es una maquetación muy bella, bellísima. Han tenido el detalle de marcar en negrita las películas, los títulos de las películas, lo cual se agradece. Al final del libro hay una bibliografía muy detallada, general, particular. Hay un índice onomástico de los nombres de las personas que se citan en el libro, que eso siempre se echa de falta en muchas publicaciones. Además, tiene un precio muy asequible, está muy bien. Se ve que la editorial ha hecho un gran esfuerzo. Y bueno, pues nada, dar las gracias a Carlos por su último libro, agradecerle que me haya permitido presentarlo aquí y nada más, os dejo con Carlos. Gracias.